El Príncipe de los Sustos es el próximo proyecto del universo de Frankelda. Su producción comenzó en enero de 2022, y fue revelado durante el Pixelatel del mismo año, junto a un teaser, breves detrás de escenas y artes conceptuales. No se tratará de la segunda temporada ni de un episodio. Aunque no está confirmado, posiblemente se trate de una película. El 90% se va a desarrollar en el Reino de los Sustos, cuyo verdadero nombre es Topus Terrentus. Tendrá sets gigantescos, y aparecerán sustos nuevos, así como otros que ya conocemos. En particular, se revelaron 3 nuevos personajes cuyas marionetas fueron exhibidas. Estos personajes son: Berritena, reina de los sustos y madre de Erneval. Será interpretada por Gaby Cárdenas, una actriz, cantante y directora musical y de doblaje mexicana. Ficturo, rey de los sustos y padre de Erneval. Será interpretado por Beto Castillo, un cantante, director y actor de doblaje mexicano. Y Seimut, presentado como el líder del clan primitivo. Será interpretado por Carlos II, un actor de doblaje, locutor, conductor y publicista mexicano. Frankelda y el Príncipe de los Sustos será musical, probablemente una precuela, y se estrenará en 2023. Del siguiente dato me enteré gracias al comentario en el video de Alfreli. Los nombres de las brujas provienen del náhuatl, una lengua indígena mexicana. Totolina viene de Totolín, que significa gallina. Tochina viene de Tochín, que significa conejo. Y Tamazola viene de Tamazolín, que significa sapo. El anuncio del recital de Tere pone fecha del año 2021. Según los hermanos Ambriz, Francisca nació en 1856. La lápida de su abuela indica que ésta murió en 1874, cuando Francisca tendría 18 años. Y de acuerdo a descripciones oficiales de la serie, Frankelda tiene justo esa edad, por lo que todo se acomoda a la perfección para decir que su encuentro con Erneval ocurrió en 1874, y sumando los 150 años del salto en el tiempo, que el presente de la serie ocurre en 2024. Esto estaría bien, si no fuera porque contradice el anuncio del recital. Tendrían que haber pasado 147 años, para que el presente de la serie sea 2021. Posiblemente los 150 años se traten de un redondeo, o el anuncio, al formar parte de una pesadilla, no refleje con exactitud la fecha actual. Lo siguiente que mostraré viene de esta recopilación en el grupo de Facebook. Los 7 episodios descartados de la primera Biblia, son diferentes historias protagonizadas por niños y monstruos que no llegamos a ver en pantalla. Vestigios de aquellas ideas aún permanecen en el piloto y en la serie. Por ejemplo, el árbol devora infantes, que ayudaba a una niña a esconderse de su hermano, o la niña que le entrega su perro a un gigante de piedra, a cambio de un celular. Realmente no creo que las ideas estén 100% descartadas, pues los hermanos Ambriz han dicho que había muchas historias que deseaban contar, y que les resultó difícil elegir solo unas pocas para la primera temporada. Los cupcakes de la bruja, era la versión original del episodio Te puedes transformar. Fue mostrada por los hermanos Ambriz en su charla con Gaby Meza, y se alcanza a leer entre las páginas del libro en el piloto. Sus principales diferencias con la versión final son: en vez de pan de muerto, la niña horneaba cupcakes para vender. La bruja le daba un líquido verde, el cual emitía vapores con formas de animales al añadirlo a los cupcakes. La motivación de la niña para entrar a la casa, era que había visto, a través de la ventana, a las brujas realizando el ritual de transformación. Y al final la niña, transformada en murciélago, bailaba felizmente con las brujas alrededor del caldero. Cabe destacar que para este punto, no se pensaba en las brujas como mexicanas, sino con un aspecto más clásico. En el piloto se pueden leer 2 historias más, que corresponden a episodios descartados. Hablaremos de ellas en los próximos niveles. En la mitología griega, Procusto era un bandido que vivía de camino a Atenas, e invitaba a los viajeros a descansar en su casa. Los recibía con hospitalidad, pero luego los obligaba a tumbarse en una cama, y los ataba a las esquinas.
Procusto los ajustaba al tamaño de la cama. Si eran de estatura muy baja los estiraba a martillazos, y si eran de estatura demasiado alta, cortaba las partes del cuerpo que sobresalían. Se dice que él tenía 2 camas, una larga y otra corta, que usaba según el caso. Procusto halló su fin a manos del héroe Teseo, quien lo asesinó de la misma forma en que él torturaba a sus víctimas. El síndrome de Procusto define la intolerancia a la diferencia. En medicina y otras ciencias, cuando alguien quiere que todo se ajuste a lo que dice o piensa, lo que quiere es que todos se acuesten en el lecho de Procusto. También se refiere al rechazo hacia las personas que sobresalen, es decir, a la incapacidad para aceptar las virtudes de otros. Quienes lo padecen se caracterizan por un miedo constante a ser superados, a no ser lo suficientemente buenos, y sufren sentimientos de envidia. Damastes, era el verdadero nombre de Procusto, y es el nombre de un género de arañas cazadoras. Curiosamente, la editorial que rechazó a Francisca se llamaba Damastes. Si Frankelda y Procustes han estado dormidos durante el último siglo, entonces, ¿quién ha estado creando las pesadillas de los humanos? Se pueden teorizar varias cosas, como que las historias de Frankelda, al estar escritas, siguen convirtiéndose en pesadillas sin necesidad de que ella las narre, o que hay un tercer pesadillero, aún desconocido, que se ha encargado de realizar su trabajo. Pero, si apuntamos a que los sustos se quedaron sin ninguna pesadilla de la que alimentarse, eso también significaría que algo muy malo les ha sucedido. Siendo Erneval el príncipe, y posiblemente rey de los sustos, y Frankelda, la pesadillera encargada de mantenerlos con vida, resulta bastante extraño que en más de un siglo, nadie se haya dado a la tarea de ir a rescatarlos en la mansión. Hay varias teorías que tratan de explicar la ausencia de los sustos. Una de ellas dice, que los sustos huyeron al mundo de los humanos, y desde entonces han permanecido escondidos. Esta sería la razón de que viéramos a los gnomos en una cueva subterránea, al coco de vagabundo en los callejones, a las brujas con su propio domicilio, y a la sirena abandonada en las profundidades de Xochimilco. Otra teoría, sugiere que el Topus Terrentus se encuentra en manos de un gobernante malvado, que se ha encargado de dejar en el olvido a Frankelda, Procustes y Erneval, para evitar que interfieran con sus planes. Esto se sustenta principalmente en la confirmación, de que existen más villanos en el universo de la serie. Una constante de los episodios, es que se puede ver simbología de ojos, arañas, y telarañas, en objetos del entorno como ventanas, puertas, o la decoración del despacho, pero también en los atuendos de los personajes, especialmente en el vestido de Frankelda. Podemos teorizar que las telarañas, hacen alusión a que Procustes tejió la trampa donde cayeron Frankelda y Erneval, y los ojos, a que él siempre los estaba vigilando. Aún así, el significado de estos símbolos está abierto a interpretación. Vampira, es una de las 2 historias que se hallan en el piloto. El protagonista es un niño llamado Rodrigo, quien se enamora de una niña nueva en su escuela. Él se declara diciéndole que ella le robó su corazón, y la invita a salir. Cuando están en el cine, la niña saca un par de colmillos y se eleva en el aire, revelando ser una vampira. Quiere beber la sangre del corazón de Rodrigo. Este huye despavorido, pero se tropieza y rueda por las escaleras. La niña, al ver a Rodrigo malherido y asustado, se compadece de él, y le dice que no puede evitar perseguirlo, pues está demasiado hambrienta. Rodrigo le permite lamer la sangre que emana de su codo, y ambos terminan juntos, felices para siempre. El título de este episodio sería, A Vampire Kiss, o en español, El beso de una vampira. Uli, es un diminutivo del nombre Ulises. Odiseo, también conocido como Ulises, es un héroe de la mitología griega que aparece en la Ilíada, y protagoniza la Odisea. En el 12º canto de esta última, Ulises, antes de emprender su viaje por el mar, fue prevenido por la hechicera Circe acerca de las peligrosas sirenas.
Estas eran criaturas con cuerpo de ave y rostro de mujer que usaban su melodiosa voz para atraer a los marineros hacia una muerte segura. Circe le dio a Ulises una serie de pasos para sobrevivir a su encuentro con ellas, y él obedeció al pie de la letra. Cuando su nave se estaba acercando a la isla de las sirenas, Ulises tapó los oídos de cada uno de sus compañeros con cera blanda. Ordenó que a él lo ataran al mástil con los oídos descubiertos, pues iba a escuchar la voz de las criaturas. Si caía bajo su hechizo, sus compañeros debían atarlo con más cuerdas. Pronto las sirenas aparecieron, y el encuentro sucedió tal como se había predicho. Ellas empezaron a cantar, pero solo Ulises podía escucharlas. Él suplicó que lo soltaran para poder ir con ellas, pero sus compañeros lo ataron con más cuerdas y siguieron remando. Una vez que habían dejado la isla atrás, el efecto del hechizo se desvaneció y todos se hallaban a salvo. Al menos en el caso de Odiseo, esto no se trató de una ilusión. Cabe destacar que la esposa de Odiseo se llamaba Penélope, mismo nombre de la niña que le gustaba a Uli en el cuento. Las manos de nube que rodean la mansión, hacen movimientos extraños, como si tratasen de alcanzar algo o estuviesen pidiendo ayuda. Una teoría frecuente dice que las manos en realidad se tratan de almas en pena, ya sea de sustos muertos, o de niños que no superaron sus miedos. De hecho, una explicación a qué sucedió con los sustos, sería que estos fallecieron por falta de miedo, y se convirtieron en las nubes. En el piloto, la mansión estaba rodeada de un cementerio. Quizás esta idea permanezca en la serie, pero en vez de lápidas, estemos viendo almas. Villano en el mundo de Frankelda, aparte de Procustes. Pues sí, o sea, Procustes. Sí. Procustes no puede solo. Además del gesto increíblemente sospechoso de Roy con el sombrero del coco, hay indicios de que las brujas fueron aliadas de Procustes. La poción de las brujas tiene la finalidad de transformar a quien la ingiera en un susto animal. En el vistazo a Frankelda y el príncipe de los sustos, se muestra a Procustes preparando una poción muy similar a la de las brujas. Tal vez la usó para fusionar a Erneval con el libro, y las brujas lo ayudaron con la receta. La suposición cobra fuerza cuando vemos que en algún momento, las brujas visitarán la mansión. Ya hay en las brujas, en específico, había algo que se había grabado y no pudimos poner una relación con ellas con un cierto personaje, pero ya lo estamos pudiendo retomar. Sí, es cierto. Calabaza, es la segunda historia del piloto. La protagoniza una niña llamada Valeria, quien desea una muñeca que todos sus amigos tienen, pero no se atreve a pedírsela a sus padres, ya que la muñeca es muy costosa. La noche antes de Halloween, Valeria talla una calabaza, y le dice que será su bebé. Al día siguiente, los padres de Valeria la sorprenden con la muñeca que tanto deseaba. Ella se alegra bastante, pero, durante la noche, la calabaza sube a su habitación, decapita a la muñeca, y se coloca a sí misma como su nueva cabeza. El título de este episodio sería Pumpkin Doll, o en español, Muñeca Calabaza. El susto aparece en el póster de confirmación, en las ilustraciones del libro del piloto y el de la intro, y al parecer, tiene una estatua en el despacho de la mansión. Un seudónimo, es un nombre ficticio que una persona, especialmente un escritor, utiliza en sustitución de su nombre verdadero. A lo largo de la historia, algunas mujeres escritoras han utilizado seudónimos para ocultar su identidad y que las editoriales las tomaran en cuenta, así como para evitar ciertos prejuicios o críticas negativas de parte de la sociedad. Entre los ejemplos más prominentes tenemos a las hermanas Charlotte, Emily y Anne Bronte, quienes firmaron sus primeras obras con los seudónimos masculinos, Currer, Ellis, y Acton Bell, respectivamente. Entre sus obras más populares están Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, y Agnes Grey.
Marianne Evans, poetisa y novelista británica, quien usó el seudónimo masculino, George Eliot, para que su trabajo fuera tomado en serio y no se confundiera con otras novelas románticas de la época. Entre sus obras más notables se encuentran Middlemarch, y El molino de Flos. Y, la famosísima autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, cuyo verdadero nombre es Joanne. La editorial recomendó usar sus iniciales como seudónimo ambiguo, pues saber que el libro había sido escrito por una mujer, podía disminuir el interés del público por leerlo. La lista de autoras que han utilizado seudónimos, o publicado anónimamente por motivos similares, es más extensa, y esta situación fue representada en la historia de Francisca. Uno de los principales temas que trata la serie, es la relación que existe entre la realidad y la ficción. Dos conceptos que parecen estar separados, pero están íntimamente unidos. Una vez que se nos cuenta la biografía de Francisca, podemos notar que ella se inspiró en muchos aspectos de su vida para crear sus historias. La bruja Tottorina, quien manipula a Magali para que deje de ser ella misma, está basada en la abuela de Francisca, quien siempre la desmotivó y la presionó, para que fuera una niña normal según los estándares de la sociedad. Francisca sentía un profundo miedo hacia su abuela, y por ello escribió al personaje como una bruja malvada. ¡Córrele! ¡Vamos por más huevos! Prepáralos a la luz de la luna llena con estos huevos. Nemo, por su parte, se basa en el fastidio de Francisca por hacer sus deberes, y en su miedo a no gozar de tiempo o libertad para hacer aquello que en verdad le traía felicidad. Sentía que era un prisionero y que no podía ver la luz en su celda. No había peor pesadilla para Francisca que estar encerrada en su casa haciendo quehacer sin poder contarle al mundo sus historias. Tere, se inspira en el rechazo que Francisca sufrió por parte de un entorno que menospreciaba su pasión, y en cómo esto la arrastró a convertirse en fantasma. Y el hecho de que todos los monstruos y escenarios estén adaptados a un contexto mexicano, se debe a que estas eran las raíces de la autora, y con lo que ella estaba familiarizada. Frankelda, con sus escritos, es capaz de influenciar a las personas que la leen, y tener un impacto en sus vidas que traspasa a la realidad. Tal como sucedió con Erneval, y como posiblemente suceda con los niños, o con otras personas que la escuchan. Los hermanos Ambriz mencionaron que Frankelda tiene una misión por cumplir, la cual no fue muy evidente en la primera temporada. Tras el final de esta, Frankelda y Erneval quedaron separados. Ella ha escapado de la consciencia de Procustes, pero él sigue atrapado dentro. Se cree que de ahora en adelante Frankelda tendrá que contar historias para mantener con fuerza a Erneval, y a su vez hallar la manera de liberarlo. Además, se teoriza que la misión de ella está relacionada al reino de los sustos, ya sea para restaurar su orden, o enfrentar a esos otros villanos que aún están pendientes por conocer. Seguramente el príncipe de los sustos dará muchas respuestas, pero la continuación de la serie dependerá de si recibe luz verde para más temporadas. Este ha sido el iceberg de Frankelda. Si conoces otro dato interesante acerca de la serie, te invito a dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, adiós.